Bien, en cuanto al abordaje de este embarazo prolongado, vamos a tener en cuenta desde nuestro lugar de trabajo el tema del diagnóstico. Es muy importante que hagamos hincapié en lo que es la anamnesis, el seguimiento de estas embarazadas con los antecedentes gineco-obstétricos, alguna antecedente de patologías previas o, como bien dijo mi compañera, algunos factores que predispongan a un embarazo prolongado, como ya dijo la embarazada, aquella embarazada que ya tuvo un embarazo prolongado previo, aquella embarazada que es primípara, con obesidad o mayor de 40 años. También va a ser importante que concentremos en lo que es calcular la edad gestacional y estimar lo que es la fecha probable de parto. Algunos estudios complementarios vamos a evaluar si es necesario realizarlos y hacer una derivación oportuna, y las prácticas preventivas propias del control prenatal. Es decir, vamos a atender, digamos, a la paciente y tener en cuenta todos los controles prenatales y verificar lo que, digamos, el diagnóstico preciso de que estamos frente a un embarazo en vías de prolongación. Bien, en cuanto a la edad gestacional y todo lo que es la fecha probable de parto, tenemos distintos elementos, métodos para calcular la edad gestacional. Primero, por ejemplo, tenemos lo que es el cálculo matemático, que es uno de los métodos más usados, o que usamos, digamos, por ejemplo, en el centro obstétrico. Vamos a tener en cuenta lo que es la FUM, cierta y confiable, como ya bien dijo mi compañera. Cuando hablamos de FUM cierta y confiable, hablamos de aquella mujer que tiene ciclos regulares, que no hubo antecedentes de uso de anticonceptivos orales en los últimos 3 meses, sin antecedentes de lactancia en el último año. Bien, entonces, esto es importante. Como dice acá el ejemplo, vamos a tomar, contamos los días desde la fecha de última menstruación y se divide por 7. En el ejemplo, por ejemplo, tenemos 15 de septiembre del 2021 hasta el día de la atención, por ejemplo, hoy 6 de enero del 2022. Vamos a contar los días que quedaron de septiembre, que son 30 días, los días de octubre, 31 días, los días de noviembre, que son 30, los de diciembre, 31, y los de enero, 6 días. Todo esto nos da 133 días, que vamos a dividirlo en 7 y obtenemos 16.1 semanas, que sería la edad gestacional en ese momento. Otro de los elementos para calcular la fecha probable de parto, tenemos distintas reglas que lo vamos a seguir haciendo con el ejemplo inicial. Por ejemplo, la regla de Pinar, si tomamos la fecha de última menstruación el 15 de septiembre de 2021, la regla de Pinar dice que el último día de la fecha de última menstruación se le suma 10 días. Entonces, como fecha probable de parto, le sumamos 10 días al último día de la menstruación, que sería 28, y al mes, que fue septiembre, se le resta 3. Entonces, nuestra fecha probable de parto quedaría como 28 de junio del 2022. Con la regla de Neguel, algo similar. Se toma la fecha de la última menstruación y se le suma 7 días. A nuestro ejemplo inicial, si tomamos el 15 de septiembre, le sumamos 7 días, quedamos con el día 22, también ya estamos 3 meses, queda con el 22 de junio del 2022. La regla de Wall también toma el primer día de la fecha de última menstruación y se le suma 10 días y se le resta 3 meses al mes. De nuestro ejemplo queda como fecha probable de parto el día 25 de junio del 2022. Y el último método, que es el método del calendario, que se cuenta 280 días desde la fecha de la última menstruación. Entonces, de nuestro ejemplo, queda del 15 de septiembre del 2021, sumamos 280 días, que es lo que duraría el embarazo a término, y nos queda el 22 de junio del 2022. Otro de los métodos, sí,
Bien, otro de los elementos que tenemos es el gestograma. El gestograma es un método simple, sencillo de usar, nos guiamos también con la fecha cierta y confiable, nos permite calcular también la edad gestacional y la fecha probable de parto, y también nos brinda información de algunos datos como la altura uterina, la ganancia de peso, pero bueno, según la bibliografía, puede dar un margen de error de varios días, a diferencia de los otros métodos. La altura uterina es otro de los elementos que podemos usar. Se usa la cinta métrica. Tomamos la altura desde la sínfisis pubiana hasta el fondo uterino, contamos los centímetros que tiene, digamos, de altura uterina. Existe una regla que es de McDonald, donde se utiliza la altura uterina, se multiplica el valor por 8 y ese valor se lo divide por 7, entonces se obtiene la edad gestacional, las semanas de edad gestacional, como dice en el ejemplo. Por ejemplo, una altura de 20 centímetros por 8 es igual a 160 y se divide en 7 y obtenemos 22.8 semanas. Y como bien por ahí el dibujito nos indica, por ejemplo, a las 12 semanas, la altura, bueno, está a nivel de la sínfisis pubiana, entonces nos guiamos con que tiene 12 semanas. A las 20 semanas va a estar más o menos a la altura del ombligo, y así sucesivamente, digamos, nos podemos ir guiando según ocupe, digamos, la altura uterina. Bien, y como otro método tenemos las ecografías. Como dijo mi compañera al inicio, la mejor ecografía para poder calcular la edad gestacional es la ecografía precoz, aquella la que se realiza antes de las 13.6 semanas y cuando llegamos a confirmar que tiene presencia de latidos cardíacos fetales. La primera ecografía, la más precoz, como bien dijo, puede llegar a tener un margen de error de 7 días. Siguiente.
Bien, en cuanto a un embarazo de 41 semanas, aquel que está en vías de prolongación, tendrá la indicación de la finalización del, teniendo en cuenta toda esta evaluación previa que hacemos, como ya dijo mi compañera, vamos a tener que hacer, digamos, la indicación de finalización del embarazo, se derivará oportunamente al centro de mayor complejidad y estar en este contacto de la referencia y contrarreferencia de esta paciente. Bien. Dentro de las indicaciones, entonces, de la finalización del embarazo, es aquella embarazada que ya cumplió las 41 semanas, cuando ya corroboramos con todos los elementos antes mencionados, y dentro de los estudios complementarios que se realizan dentro de la vigilancia fetal, que algunos de los parámetros estén alterados. Entonces, nuestra conducta será, para recordar, la evaluación de los antecedentes ginecobstétricos, antecedentes que tenga esta persona, que contraindiquen una finalización por vía vaginal. Dentro de lo que es el monitoreo anteparto, se realiza lo que es el monitoreo cardíaco, que es un estudio que dura aproximadamente 20 minutos, se evalúa los latidos cardíacos fetales, recordando que su valor normal se encuentra entre 110 y 160. Y se evalúa esa actividad cardíaca ante los movimientos activos fetales o ante las contracciones uterinas espontáneas. Entonces, lo importante de esto es que si este estudio nos da reactivo, podemos seguir, digamos, los controles diarios de esta paciente. ¿Y cuáles son, digamos, los parámetros para decir que esto es reactivo? Es aquello que tenga 2 aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal con más de 15 latidos por minuto, que estén por encima del parámetro basal y que duren más de 15 segundos dentro de ese periodo de 20 minutos. Cuando no se respetan estos valores, decimos que estamos ante un estudio no reactivo. Por lo tanto, se deberá repetir el estudio o realizar la prueba de tolerancia de las contracciones. Y por último, se va a evaluar las características cervicales por medio del tacto vaginal y teniendo en cuenta lo que es la escala de Bishop, que esta escala fue creada, digamos, para evaluar justamente estas condiciones cervicales y predecir la probabilidad de éxito de un parto vaginal que esté en inducción. Entonces, esto es el índice de Bishop para recordar.
todas las características que se tienen en cuenta, lo que es la dilatación del cuello, el borramiento, el porcentaje de borramiento, en qué posición se encuentra, la consistencia que tiene ese cuello y la altura en que se encuentra la presentación. Entonces, esto nos va a permitir clasificar a estas embarazadas en aquellas que tienen una buena condición obstétrica y las que tienen una mala condición obstétrica. Las que tienen una mala condición obstétrica son aquellas que tienen un puntaje del Bishop menor a 4, de las cuales vamos a tener que hacer una maduración cervical con misoprostol, que puede ir por vía vaginal o bucal, un comprimido en el fondo de saco vaginal y que se coloca cada 6 horas, donde deberemos controlar lo que es la frecuencia cardíaca fetal, la dinámica uterina, el tono uterino, para que no existan complicaciones. Y aquellas que tienen una buena condiciones obstétricas, las que tienen un puntaje mayor a 4 de Bishop, y en estas mujeres se procede a usar la oxitocina endovenosa, donde se utiliza una dosis de 5 unidades, que se diluyen 500 mililitros de dextrosa y que se va a ir aumentando gradualmente. El objetivo de la oxitocina es tratar de desencadenar las contracciones uterinas para un trabajo de parto. También vamos a controlar la frecuencia cardíaca fetal, dinámica uterina y el tono uterino. Bien. Por último, hay que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones que va a tener esta mujer para finalizar un parto por vía vaginal. Y entre esos tenemos, siguiente, aquella mujer que tenga el antecedente de haber tenido ya cesáreas previas por la cicatriz que tiene en el útero, la persona que tiene una estrechez pélvica, ya que es una presentación que no va a descender, cuando existen distocias óseas o cuando existen macrosomías fetales, ya que llegará a lo que es, por ejemplo, desgarro de perineal, cuando la situación se encuentra transversa o un feto podálico, o que alguno de los estudios antes mencionados nos salga, digamos, alterado de vitalidad fetal. Entonces, todas estas situaciones llevará a que se finalice por vía cesárea. Bien, y para finalizar el tema, acá tenemos un flujograma para repasar un poco lo que se dijo en todas las clases. Cuando determinamos, lo importante es determinar la edad gestacional, cuando tenemos métodos confiables y no confiables. Dentro de los métodos confiables dijimos, bueno, la FUM, la ecografía precoz, cuando determinamos con todos estos elementos, determinamos que estamos frente a un embarazo de 41 semanas, se va a hacer la derivación oportuna y el pedido de estudios oportunos para que esta persona esté internada y se proceda a hacer todo el procedimiento antes mencionado, donde si alguno de los estudios está dentro de los parámetros normales, a esta embarazada se las controla cada 48 horas, según la evolución del Bishop. Si alguno de estos parámetros nos llegasen a dar alterados, se llega a la finalización del embarazo, teniendo en cuenta el valor del Bishop. Si estamos menos de 4, recordar, se hace la maduración cervical, si es mayor a 4, la oxitocina, y si estamos frente a contraindicaciones, se terminará con la cesárea. Hola chicas, ¿cómo están?
Bueno, quería felicitarlas por la presentación. Siempre están buenas estos aportes desde el primer nivel de atención, que es de donde nosotros nos manejamos, y por ahí con los recursos que contamos y con lo que podemos realizar los controles. Me pareció súper importante que repasemos esto de nuevo del cálculo de la edad gestacional, de los diferentes métodos que tenemos para realizarlo, porque muchas veces no contamos ni siquiera con un gestograma, por ejemplo, en el interior, y está bueno y nunca de más repasar estos métodos. Me pareció súper importante, está bueno el aporte. También quería como agradecer la presencia de la doctora Paredes en el Ateneo. La doctora es nuestra referente docente en el área, en el Hospital Público Materno Infantil, así que también muy agradecida de que nos acompañe en estos espacios. No sé, Noé, si vos querés agregar algo, decir algo. Hola, buen día, chicas. ¿Cómo están? Buen día. La verdad que por mucha suerte hoy me pude conectar y estuve desde el principio de la charla, de la exposición. Y como dice Sabrina, excelente la presentación, muy bueno lo que repasaron, muy concreto también, así que me parece sumamente productivo. Este, las chicas que van rotando hasta ahora, las que voy viendo, por suerte tienen bien incorporados estos conceptos y los manejan muy bien, pero es un tema siempre en discusión esto del cálculo de la edad gestacional o recalcular la edad gestacional después de acuerdo a las ecografías subsiguientes, que es algo que vemos mucho en profesionales por ahí que no están tan acostumbrados al manejo de la paciente obstétrica. Entonces, tenerlo muy, muy claro esto de la FUM cierta y cuando manejarnos con la primera eco, qué riesgo tenemos de equivocarnos con la segunda o tercera para poder evaluar un embarazo, me parece sumamente importante. Y por otro lado, algo que sí quería ver es el tema de aclarar las inducciones que nosotros hacemos en el hospital materno. Inician con misoprostol hasta un bishop de 6. La verdad que si la bibliografía en otros centros es con un bishop de 4 el punto de corte, para nosotros es el bishop de 6. Mayor a 6 ya comienza con oxitocina, pero menor a 6 todavía con misoprostol. Y otra cosita por ahí para revisar, el tema, bueno, sí, de las posibilidades de hacer ecografías son muy, muy limitadas, sobre todo en este tiempo de pandemia, pero eh, hay que intentar, así sea de forma privada o con sobreturnos, realizar una ecografía en esta última etapa. Nuestro centro como hospital está organizado con un sector que se llama salud fetal u hospital de día, o salud materno-fetal también se lo puede nombrar, en el que tenemos que hacer controles de estos embarazos en vías de prolongación. De hecho, se creó para eso ese sector. Fue derivando en distintas evaluaciones de malformaciones, de hipertensas, de patologías cada vez más complejas. Así que hoy es un centro de referencia en el norte, pero ha ido quitando lugar a los embarazos en vías de prolongación, donde la evaluación es sumamente importante de hacer. Y se ha abierto consultorios externos de monitoreo fetal. Hay 3 consultorios semanales, los manejan las obstétricas y se pide turno, se puede pedir por teléfono o las pueden derivar a una evaluación por guardia y desde ahí habilitamos el turno. Pero un monitoreo solo, aislado, no sería la evaluación completa del bienestar fetal a esta altura de un embarazo. De todas maneras ayuda muchísimo a evaluar el bienestar de ese momento, porque también recordemos que el monitoreo habla de un momento en especial y cuando las contracciones comiencen o cuando los días vayan pasando, las situaciones van cambiando y el monitoreo ya deja de tener un valor
no así la ecografía, en la que el líquido te va hablando de una hipoxia crónica de por lo menos 2 semanas, la alteración del crecimiento en más o en menos complicaría bastante más, digamos, una restricción del crecimiento no evaluada puede llevarnos a un parto realmente con malos resultados, y la posibilidad de derivarla también para un Doppler fetal también es importante a esta altura. Hay bibliografía que ya recomienda un Doppler fetal a todas las pacientes de término. Nuestro hospital todavía no lo ha modificado, pero sí lo consideramos en pacientes de riesgo, a un Doppler al final del embarazo. Todas las que tienen patología como SAF, hipertensión crónica, diabetes, se les realiza Doppler cada 2 semanas. Así que creo que esta evaluación es sumamente importante al final del embarazo, y sobre todo cuando ya pasamos las 40 semanas, poder tenerla completamente evaluada la paciente. Así que creo que eso era lo que me parece importante aportar a esto. De lo demás está perfecto, bárbaro. Muchísimas gracias, Noé. La verdad que es como súper importante tu aporte y saber también que podemos derivar a estos consultorios. Generalmente nosotros nos manejábamos mucho con la guardia y la verdad que siempre tenemos respuesta desde el hospital, así que por ahí eso nos deja más tranquila también que se abrieron estos consultorios. Así que bueno, gracias por tus aportes y por tu participación. Sí, la verdad que me llamó la atención el hecho de que desarrollen un tema como este que, viste, parece como de uso frecuente, pero en realidad no lo tenemos a veces tan claro, sobre todo las vías por las que uno puede acercarse al hospital o derivar a una paciente, así que me parece sumamente importante esto, poder participar, así que muchas gracias a las chicas que me invitaron, siempre dispuestas para lo que necesiten.